Hola, buen día. Qué bueno que nos visitas. Estamos por empezar. Te pido que nos acompañes en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día queremos llegar hasta el trono de tu gracia en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, implorándote, Señor, que tu Santo Espíritu cautive nuestros corazones y nuestros pensamientos, para que todo lo que aquí se exprese sea tu palabra exclusivamente y tu enseñanza llegue a ser discernida totalmente en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu y llevada a la práctica, Señor, día tras día. Todo esto te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy empezamos con el capítulo número 1 de Entendiendo nuestra salvación en Cristo Jesús. El nombre de este capítulo es A través de la obra de Dios vamos a entender nuestra salvación en Cristo Jesús. Así que empezamos. Todo tiene un comienzo, hermanos. Todo tiene un principio. Todo tiene una conclusión y un fin. Pero muchas de las veces cuando nosotros ideamos planes y establecemos metas y concluimos objetivos, muchas de las veces sale totalmente diferente a lo que originalmente pensábamos. Muchas de las veces los objetivos fueron modificados o fueron aumentados para bien o fueron reducidos y trasladados en otra situación o dirección. No así con la obra de Dios. Nuestro Señor todo lo que inició lo completó tal y como Él lo ideó, lo planeó, así fue como concluyó. Es por eso tan importante que para valorar nuestra salvación en Cristo Jesús hemos de utilizar la obra de Dios en la vida del hombre. Un ejemplo, ¿usted ha escuchado el plan de salvación? Yo también. Mucha gente lo ha escuchado. Mucha gente ha decidido diferente. Usted y yo lo aceptamos en un momento de nuestras vidas, prestamos atención, recibimos a Cristo en nuestro corazón y ahora somos salvos por fe y por gracia de Dios. Otros lo escucharon y hasta la fecha solamente han hecho caso omiso a él. Otros lo han escuchado, lo recibieron, entendieron, discernieron, pero pronto lo olvidaron. Tal cual como el sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Tal cual así es. Es por eso que es muy importante entender esto. Muchas veces nosotros compartimos la palabra de Dios y compartimos el plan de salvación, iniciando con Génesis 1, o iniciando con Isaías 35, o iniciando con Isaías 43, o iniciando con Romanos 8, o Romanos 3, o Juan 1, o Primera de Juan 3, como querramos, hermanos. El plan de salvación está en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mas, sin embargo, el plan de salvación tiene un objetivo específico, tal como su nombre lo dice. La obra de salvación de Dios en la vida del hombre. Vamos a tomar un ejemplo. A veces empezamos con Juan 3:16. Vamos a leerlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí nos quedamos y empezamos a explicar Juan 3:16 palabra por palabra y cuánto, y nos llevamos el tiempo y la persona nos está escuchando, dice no, ahorita no, y se va. Pero nunca vamos a Juan 3:17 y 3:18. Nunca concluimos toda la información. Nunca transmitimos la información clara, sino que sacamos a veces del mismo contexto Juan 3:16. ¿Pero qué dice Juan 3:17 y 18? Veamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 1, lo que entendemos en estos 3 versículos, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero hay una condición: creer, tener fe en el unigénito Hijo de Dios. Número 2, no vino a condenarlo. El mundo ya está condenado. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar lo que se había perdido. Y ahí está claro,
en los 3 versículos. Si eso lo compartimos, qué diferente. Vamos a ver ahora el otro punto. Romanos 5. Vamos a empezar con Romanos 5. ¿Qué les parece a ustedes? Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados con una condición, por fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Y todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí llegamos. Y nos olvidamos de Romanos 6. Y no le compartimos Romanos 6. Porque no es suficiente con compartir la salvación, sino transmitir más información de la palabra de Dios para que vea todo claro, más evidente. Cuando a mí me compartieron la palabra de Dios y recibí a Cristo en mi corazón, ese hermano tuvo tanta paciencia conmigo, tan claro que fue, pero era el poder del Espíritu Santo tratando conmigo. Vean lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y pronto el Señor nos lleva a entender más claramente lo que es el bautismo, la semejanza, la condición y cómo hemos de morir juntamente con Cristo y ser resucitados y caminar ahora en vida nueva. ¿Y cómo pues entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque la obra ahí está. Pero también nos olvidamos de seguir hablando sobre Romanos 6 del 11 al 13. Vean lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De salvación o de la obra completa de Dios en la vida del hombre? Dos cosas. Si solamente nos quedamos con el plan de salvación, nos quedamos con mucho apetito espiritual y por lo tanto raquíticos, incapaces de crecer, porque el Espíritu Santo está ahí, pero no nos alimentamos más de Él. Debemos entender una cosa. La obra de Dios inicia con la salvación del hombre. No es toda la obra de Dios ahí. Inicia. Es por eso que debemos entender entonces que si Dios nos da una información, es porque es necesaria, indispensable, obligatoria de conocer y establecer, discernir y concluir en acción lo que Él nos está enseñando. A veces nos olvidamos también de compartir finalmente Efesios 2. Iniciamos con Efesios 2. Miren, vamos a Efesios 2. ¿Qué dice aquí en Efesios 2? Versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, otra vez, condición, fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora está estableciendo, no es porque tú hagas algo, es por la obra de Dios y con una condición, fe. Fe en Dios y en su poder y en su plan de salvación. Pero nos olvidamos de Efesios 2:10. Miren lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios presentó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Vuelvo a decir, ¿cuál es el plan de Dios? ¿La salvación del hombre? ¿O es un plan que empieza con la salvación del hombre para hacer mucho más de lo que nos han dicho? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos así? Nos olvidamos de Efesios 4, 12, 13. Vamos a Efesios 4, 12 y 13. Dice, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué medida? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Esto qué quiere decir? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí nos quedamos. Ah, qué hermoso, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Pero, ¿y qué dice el 15 que no lo vemos? Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, que es el fundamento de la verdad, dice, crezcamos en todo en aquel que es nuestro Señor Jesucristo. El primer verbo que aparece ahí, conjugado en el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo, o sea, caminando con Dios. Y podemos avanzar así al versículo 30 y 32 de Efesios. ¿Qué dice? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Más todavía, más plan para ti, más plan para tu vida. No solamente la salvación, entendiste de esto, sigue, sigue, sigue. Pero nos dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, maledicencia, gritería, toda malicia. Antes que todo eso, ser benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, misericordiosos, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Obra por completarse. Hermano, sigue diciéndonos. Vamos a Tito. Está antes de Hebreos. ¿Lo tenemos ahí? Yo llegué aquí a Tito. Capítulo 2, versículos 7 y 11. ¿Qué dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahora dice, ahora preséntate tú a los demás. Después de todo esto, preséntate tú a los demás como ejemplo de buenas obras. Y el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Preséntate adelante, porque la gracia de Dios es para todos. ¿Y por qué más? Porque 2:12 dice lo siguiente, enseñando que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Vivamos sobria y piadosamente. Continuando la enseñanza, enseñando a otros. Hebreos 6:1. ¿No compartimos Hebreos 6:1? ¿Cuándo ha compartido usted en el plan de salvación Hebreos 6:1? Es que usted va a decir, es que allí no está el plan de salvación, eso es el crecimiento. Hermano, muchas veces la obra del Espíritu Santo es llevarnos a un entendimiento claro de lo que viene, paso a paso, paso a paso. Miren lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ya fuiste salvo por fe. No te quedes ahí. Sigue adelante. Pero debes de tener más información. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y Dios te la sigue dando y dando y dando. Pero es de ti
el escuchar y tener disposición de hacer el cumplimiento del plan de Dios total para tu vida. Pero también sigue diciendo un ejemplo característico. ¿Qué personaje en la palabra de Dios es un ejemplo característico del poder de Dios, de perfección? Job. Vamos a Job. Capítulo 1, versículo 22. Vean lo que dice aquí. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Número 1. No pecó Job después de todo lo que Dios permitió en la vida de él, donde Satanás destruyó todas sus propiedades e inclusive a sus hijos. Solamente a su esposa no tocó. A quien tocó fue a Job también. Pero vean lo que decía nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 del capítulo 2. Le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjate que es un varón perfecto y recto, es temeroso de mí y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Conserva su integridad. Y escuchó Satanás eso. Oh, voy a utilizar a la esposa para destruir su integridad, que se muera. Y vean lo que dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dime si eso no proviene de Satanás. ¿Cuántas veces el enemigo te ha llevado a tener problemas y busca que lo que le agrada a Dios de ti, que ha sido agradable a los ojos de Él y ha sido honorable delante de Dios, quiere quitarte eso? Mira cómo utilizó a la esposa de Job, diciéndole: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Y ella no estaba padeciendo todo lo que Job estaba padeciendo. Ella estaba a lo mejor tomándose un jugo de uva ahí, como si nada, nada más viéndolo. No se dice que lo estaba ayudando. En ninguna parte del libro de Job se dice que la mujer le estaba ayudando a Job a sobrellevar la condición. No, al contrario, siempre se ve solo, nadie cerca de él. Satanás tratando de destruir aún la integridad. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete, para que la pierdas tu integridad y pierdas la comunión con Dios y te mueras. Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, con integridad. Nunca perdió su integridad porque caminaba con Dios. Adán perdió mucho. Debemos pensar: ¿realmente Dios quiere solo que el plan de salvación se manifieste en nuestras vidas? ¿O quiere restituir lo que hemos perdido también y ser transformados? ¿Cuál es el objetivo completo de Dios para el hombre? Acompáñanos en el siguiente capítulo, hermano. Que la gracia de Dios esté contigo y también con nosotros. Dios les guarde. Amén.